Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar el curso Derecho Internacional Público, eh, donde nos quedamos la clase anterior. Estamos grabando la sesión. Mm. Vamos a compartir eh, la presentación. Si me dan un segundo, un momentito, segundito. Poco de paciencia, por favor. Eh, ¿Se ve la presentación? Sí, profesor, sí se ve. Sí, 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 se ve. Bueno, vamos a hablar del carácter expansivo de la comunidad de los estados y los organismos internacionales, las organizaciones internacionales, de la expansión funcional del derecho internacional, funcional en el sentido de que eh, en cierto momento la, el derecho internacional dejó de ser solamente la regulación entre estados. Los estados siguen siendo el sujeto de derecho internacional por excelencia del derecho internacional público. No obstante, eh, fue evolucionando el derecho internacional hasta incorporar las organizaciones internacionales. Y esa expansión del derecho internacional tiene que ver con la función que tienen las organizaciones internacionales, en salud, en fin, en todas las funciones que puedan tener las organizaciones internacionales, seguridad, salud, por decir algunas. Cuando hablamos del derecho internacional público, muchos tratadistas, hombres y mujeres, hablan de que comenzó el derecho internacional como un club europeo, un club de Europa. En la época clásica, es decir, entre 1648 y 1815, esa es la época clásica del derecho internacional público. 1648, quizás recuerden que ya hablamos de eh, la Paz de Westfalia, que consta de dos tratados que dieron lugar al final de un conflicto que tuvo carácter religioso. Pues bueno, entre el surgimiento, el nacimiento, como conocemos hoy el derecho internacional público, está el inicio es la Paz de Westfalia de 1648 y esa primera etapa clásica, que es el Club de Europa, el Club Europeo, tiene una etapa posterior que es 1815, que es em, el Congreso de Viena después de las guerras napoleónicas. Pues bueno, entonces el derecho internacional público clásico tiene un origen europeo, fue ser el Club de Europa. La sociedad internacional era un grupo reducido de estados cristianos y europeos que ejercían una hegemonía colectiva. Los principales estados-nación, formados entre los siglos XVI y los siglos XVII, tal vez el arquetipo sea el francés, o por lo menos el que quizás más se comente en los tratados. Luego damos un salto hasta la segunda, bueno, hasta el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una ruptura del sistema colonial. Muchos países se descolonizaron. Argelia se descolonizó de Francia, Angola se descolonizó eh, de Portugal, la India del Reino Unido, en fin, y así una decena, ¿no? Unas decenas de estados nacieron al, como sujetos de derecho internacional público. Bueno, entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, la ruptura del sistema colonial permitió la liberación de más de 2.000 millones de personas. Esto está tomado de López Bassols y Méndez Silva.
lanzándolas a la corriente principal de los acontecimientos mundiales. Es decir, dejaron de ser colonias y esas colonias, según estos autores, yo no he verificado ese dato, lo tomo de estos autores, pues implicaba o sea, estaban colonizados 2.000 millones de personas. Y con la descolonización se descolonizaron todas esa cantidad de personas. El derecho internacional pasó a ser un ordenamiento eurocéntrico, o sea, pasó de ser un ordenamiento eurocéntrico, como el derecho internacional público clásico, eurocéntrico y cerrado, y pasó a se convirtió, se transformó en una comunidad, ya es universal y plural, que integra diversas culturas e ideologías. Ya no solamente es Europa, el centro, sino que tenemos un sistema universal. La ONU, por ejemplo, tiene 193 Estados miembros. Y bueno, en la etapa de universal, en la etapa actual que surge a partir del siglo XX, los nuevos estados de Asia, de África y del Caribe, como el grupo de los 77, así se les llama a un grupo de estados que se organizan. Está el G7, que es el de los países ricos, ¿no? Y también está el G77, también está el movimiento de los países de los no alineados y actualmente los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, plus, o sea, además hay otros estados que pidieron su acceso a ese foro, ¿no? No es un organismo internacional propiamente dicho, es un foro del cual hablaremos también el día de hoy. Pero bueno, en la etapa a partir del siglo XX, que es la etapa en la que todavía nos encontramos, ya está, pues también se está transformando, tal vez esté muriendo esta última etapa de la Segunda Guerra Mundial, estamos entrando a una etapa nueva y por eso ha surgido nuevamente la discusión sobre la existencia o inexistencia del derecho internacional, porque el orden que se creó posterior a la Primera y Segunda Guerras Mundiales parece que está llegando a su fin. Pero el punto al que me estoy refiriendo en este momento es que en la etapa universalista, los nuevos estados de Asia, de África, del Caribe, exigieron participar activamente en la creación de las normas internacionales para proteger sus propios intereses. También hubo reivindicaciones en esta etapa postcolonial o descolonial, anticolonial o no colonial. Se reivindicaron ciertos principios. La libre determinación de los pueblos, que significa que si México quiere tener el sistema federal que tiene, pues somos libres de tener un sistema de carácter federal. Si España desea tener una monarquía, pues es libre determinación de España, del pueblo español, de tener una monarquía. Si me preguntas mi opinión, pues a mí no me gustan las monarquías, pero bueno, es asunto de los españoles. Si Cuba quiere tener un sistema de carácter socialista, pues es libre determinación de Cuba tener un sistema socialista, lo cual implica que este principio es muy importante para los pueblos como Cuba, como México, y que está asociado íntimamente con el concepto de soberanía. Otro principio también que se propuso, se impulsó en esta etapa universalista, es la igualdad soberana, de la cual eh, ya hablamos. Así se le conoce al sistema westfaliano o westfaliano, que implica la igualdad soberana de los estados. Claro, cuando nació el derecho internacional era la igualdad de los estados cristianos y europeos, pero hoy en día puede ser un estado cuya población profese mayoritariamente el, eh, la religión musulmana, ¿no? O puede ser un estado en que la población es mayoritariamente judía, en fin. Es decir, nació como europea, como cristiano, el derecho internacional público, pero hoy hay una pluralidad. Y otro principio o relacionado a lo que he mencionado, es la superación del enfoque colonial. Actualmente ya no es admitido el colonialismo.
No obstante, siguen perdurando algunas colonias, sobre todo en el Caribe. Hay una decena de colonias. Francia tiene colonias en el Caribe. Los Países Bajos tienen colonias en el Caribe. El Reino Unido tiene colonias en el Caribe. Es decir, no está total y completamente libre de colonias por nuestro continente. Y bueno, el estatus de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues en realidad es un estatus colonial, ¿no? O sea, no tiene relaciones internacionales, tiene un estatus extraño o sui generis relacionado con los Estados Unidos. Los puertorriqueños son estadounidenses y hay un movimiento independentista. Y hoy en la mañana en un grupo de trabajo de Claxo, de la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, ahí tiene distintos grupos de trabajo, yo pertenezco a uno, me acabo de incorporar, y tiene un subgrupo sobre marxismo y discutimos hoy en la mañana un texto de Enzo Traverso, un italiano, cuyo texto o el título que discutimos se titula La melancolía de la izquierda. Y en esa discusión, Carlos Rivera Lugo, miembro del este subgrupo y miembro de este GT de Pensamiento Jurídico Crítico, él es puertorriqueño, hizo alusión a esto que estoy mencionando, que pues Puerto Rico tiene un carácter colonial, ¿no? Es una colonia de los Estados Unidos, aunque mm, desde su perspectiva, él comentó que la juventud está a favor de la independencia. Y también relacionado con el texto hablamos pues de lo que todo mundo estamos hablando, ¿no? En estos días, que es la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo de la NFL, el más visto de todos los tiempos, según tengo entendido. Unos están a favor, otros en contra, pero en fin, todos estamos hablando de eso, ya sea que para criticarlo, ya sea para decir que es positivo, ¿no? Yo soy Team Bad Bunny. Y bueno, en esta etapa universal, a través de la ONU, los estados emergentes, ¿cuáles son los estados emergentes? Pues estos estados que surgieron con el proceso de la descolonización. Argelia se descolonizó de Francia, Angola se descolonizó de Portugal, etcétera. La India se descolonizó del Reino Unido. A través de la Organización de las Naciones Unidas, los estados emergentes impulsaron la codificación de nuevas ramas, se impulsó el derecho ambiental, el derecho económico, sobre todo con el movimiento de la descolonización se promovió mucho el nuevo orden económico internacional, eh, que después se abandonó y actualmente estamos hablando, ya no hablamos del nuevo orden económico, sino que los BRICS y sobre todo China y la alianza estratégica entre Rusia y China y asociados en un foro, mm, en un mosaico de estados llamados BRICS, pues están amenazando el orden actual, ¿no? El orden que parece que está feneciendo. Eh, y otro tema que también se impulsó por estos estados emergentes es la protección de los recursos naturales. México quiere proteger su petróleo, su litio. Claro, podemos entrar en negociaciones con Estados Unidos, en la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y en esas negociaciones, bueno, no son negociaciones, bueno, son negociaciones. Es un problema técnico también porque el TEMEC tiene una cláusula que dice que cada determinado tiempo, por ejemplo, en este 2026 se revisará, pero no dice se renegociará, sino que se revisará. Y puede ser que los estados, pues ya lo volvimos a leer el texto del TEMEC, pues ya lo revisamos, no le vamos a hacer cambios. O qué es lo que va a ocurrir, según por declaraciones del propio gobierno mexicano, lo que va a ocurrir es que sí va a continuar el TEMEC, aunque se ha especulado sobre su continuidad o no continuidad. El gobierno mexicano ha manifestado oficialmente que continuará con ciertos cambios. Pero el punto al que me quiero referir es la protección de los recursos naturales. Es un principio también muy importante para estados como México, como Venezuela, como Bolivia, etcétera. Y bueno, cuando hablamos del derecho internacional,
tenemos que hablar de los nuevos actores. Clásicamente, en términos clásicos, el derecho internacional público clásico, como ya les dije y lo repito ahora, pues surge con los estados-nación, Francia, España, eh, los Países Bajos que se independizaron del reino español, de la corona española, eh, pues crearon el derecho, lo que hoy entendemos por derecho internacional, como un club de países europeos. Eso evolucionó hasta nuestros días, que estamos en una etapa universal y plural, con estados emergentes, con mayor papel de los estados emergentes. Antes pues eran colonias y punto, ¿no? Ahora se descolonizaron y quieren tener una voz propia, una voz de ser posible fuerte, aunque no siempre eso es posible. Eh, pues bueno, estos mm, nuevos actores cuestionaron el monopolio de los estados como únicos sujetos del derecho internacional. Entonces la comunidad internacional se expandió e incluyó a las organizaciones internacionales como sujetos indiscutibles con voluntad jurídica propia. Y además también, ya esto es bastante aceptado, sobre todo por el derecho internacional de los derechos humanos, el individuo, ustedes y yo, somos sujetos de derecho internacional público, en el sentido de que tenemos derechos conocidos como humanos, derechos humanos, eh, y en ese sentido somos sujetos de protección, ¿no? No siempre se cumplen, estamos en una situación mundial, pues hay mucha violencia entre estados, está el conflicto entre Rusia y Ucrania, o la agresión de Rusia a Ucrania, está la agresión que hizo Estados Unidos a Venezuela, mm, el, el bloqueo que tiene Cuba, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, que México siempre ha vendido petróleo a Cuba y en recientes tiempos se le ha hecho donación o ayuda humanitaria para que no haya una catástrofe humanitaria en Cuba, ¿no? Si no hay petróleo y no hay energía eléctrica, pues los alimentos se echan a perder. En fin, es una situación difícil, pero el punto es que estados como los Estados Unidos imponen un bloqueo, es decir, vivimos en una situación compleja, hay situaciones de violencia, hay situaciones de agresión, eh, pero bueno, no obstante, hay derechos reconocidos que todos nosotros, ustedes, tenemos, que son los derechos humanos. En ese sentido, somos de importancia para el derecho internacional público. Y también tenemos obligaciones. Tenemos la obligación de no cometer crímenes de lesa humanidad, no cometer genocidio, no cometer crímenes de guerra, no cometer crimen de agresión. Y si cometemos alguno de esos delitos, pues existe la Corte Penal Internacional que nos puede enjuiciar. Y digo que nos puede enjuiciar puesto que México es parte del estatuto de la Corte Penal Internacional. De hecho, una jueza de la Corte Penal Internacional es mexicana. eh, Olvido ahora su nombre, pero en el taller de Derecho Internacional organizado por la profesora Virginia Petrova, de origen búlgaro, radicada aquí en México, profesora de la Universidad Iberoamericana, ju- junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, están organizando un taller de Derecho Internacional. La inauguración estará a cargo de esa jueza, ¿no? Socorro. em, bueno, olvidé su apellido, pero ella, jueza mexicana ante la Corte Penal Internacional, inaugurará ese taller. Eh, y bueno, el orden internacional actual ya no solo regula relaciones entre potencias, sino que transita hacia un derecho que protege la dignidad humana y el bienestar global. A veces el lenguaje jurídico teórico puede sonar este, muy separado de la realidad, sobre todo cuando hay graves infracciones, graves violaciones al
derecho internacional, como ocurrió recientemente por parte de Estados Unidos a Venezuela. No obstante, aunque pueda sonar iluso o ingenuo, así es el derecho internacional. Hay derechos reconocidos que todas las personas tienen para el respeto de su dignidad humana. Y esta lámina que tiene algunas preguntas es para introducir o ampliar el tema de las organizaciones internacionales. Entonces yo les preguntaría, ¿sirven de algo las organizaciones internacionales? ¿Ustedes qué dirían? ¿Está bien que existan? Eh, Adelante, Víctor, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, en mi opinión, yo siento que sí sirven de algo las organizaciones internacionales, debido a que se hacen otros organismos, hay cierto tipo de legislación internacional para que, bueno, por eso mismo yo creo que también se crearon los derechos humanos, ¿no? Porque antes solamente eran, me parece que eran reconocidos como derechos fundamentales y ya después en el 2011 evolucionan. Eso principalmente aquí en México. Este, Sirven, sí, pero siento que en general les hace falta un rango de actuación, ¿no? Porque actualmente vivimos como ciertas circunstancias, de interés internacional en las que yo siento que organizaciones tal vez como la ONU no actúan de la manera que deberían actuar y con las facultades que tienen. Ok, muchas gracias, Víctor. Había otra mano levantada, ya quiere participar o ya no quieres participar. Parece que no. Muy bien, pues gracias, Víctor. O sea que si entiendo bien tu participación, pues sí está bien que existan, pero como que les falta, ¿no? Es decir, eh, como que parecen incapaces de evitar conflictos, ¿no? Sobre todo pues mantener la paz y la seguridad internacionales, que es el objeto principal de la ONU, para eso se creó, o sea, que no haya una nueva guerra mundial y no siempre es exitosa la ONU por la propia estructura de la ONU, empezando por el derecho de veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y bueno, ¿y qué sería una organización internacional? ¿En qué se distinguirá una organización internacional de los estados? Adelante, Débora, por favor. Gracias. Bueno, yo entiendo que una organización internacional es una asociación voluntaria de estados soberanos, donde todos deciden, alcanzar fines comunes y al crearse estas organizaciones, estas entran en un carácter permanente y una personalidad jurídica propia. Excelente, excelente, Débora. Sí, efectivamente diversos estados se asocian voluntariamente para crear una organización internacional para perseguir ciertos fines, ¿no? La OMS, Organización Mundial de la Salud, persigue pues la salud a nivel mundial, la coordinación de los estados para que haya vacunas, por ejemplo, contra el COVID, eh, de acceso, eh, de acceso a todas las personas, sobre todo a las que tengan mayor riesgo, ¿no? eh, Hace las declaraciones, tiene organismos regionales también. La OMS en América tiene un nombre, no solamente OMS, ¿no? Es la OPS, Organización Panamericana de la Salud. O por ejemplo, el tema del sarampión, que hay pues algunos casos en México y la indicación es que si uno no tiene las dosis completas, o si no me acuerdo si tengo las dosis completas, pues vaya a vacunarme. Em, Hay una campaña pues de vacunación en materia de sarampión. Y bueno, al respecto les recomiendo revisar cuáles son las indicaciones de las autoridades sanitarias mexicanas. Pues eso es una organización internacional, como bien lo dijo Débora, son estados que voluntariamente se asocian para perseguir ciertos fines, ¿no? Sea la salud, la seguridad, incluso fines militares como la OTAN, etcétera. Y vamos a discutir, vamos a comentar cuál es la primera organización internacional, qué tipos de organismos internacionales existen
Y se los planteo a modo de pregunta para que reflexionen en lo que avanzamos. Si las empresas transnacionales están dentro de las organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional o no lo están. Bueno, ¿cuál fue la primera organización internacional? Se creó en 1804 con la Administración General de Navegación del Rin. El Rin está en lo que hoy es Alemania. Creo que pues en ese entonces Alemania no estaba unificada y se creó una administración general y es considerada, según diversos autores, como la primera organización internacional. O sea que básicamente la necesidad de organizarnos para regular el agua, la navegación, es la primera organización internacional creada en 1804. ¿Qué es una organización internacional? Pues son asociaciones voluntarias de estados establecidas mediante tratados internacionales. Por ejemplo, la OMS tiene un tratado. Ese tratado lo aprueban los estados. Ese tratado, que es parecido a una acta constitutiva a nivel interno en materia de personas físicas privadas que crean una asociación y se reúnen y van a un notario, por lo menos aquí en México. En otros estados puede haber otras maneras de crear asociaciones civiles o sociedades civiles, en fin, lo que llamamos en México una persona moral. De forma similar, los estados se reúnen y adoptan un tratado para darle vida a una organización internacional. Por ejemplo, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es el brazo armado de los Estados Unidos, el brazo armado de Occidente en términos, estoy hablando en términos políticos, en términos geopolíticos, creada para combatir o competir militarmente con el campo socialista. El campo socialista ya no existe, desapareció, pero tenía un organismo militar que era el Pacto de Varsovia. Bueno, ese tratado contiene la Constitución y órganos y confiere órganos propios y permanentes. Adelante, Nahum Tenoch. Hola, profe. Tengo una pregunta que a lo mejor resulta un poco obvia, pero ¿de dónde sale todo el dinero para que esas organizaciones sigan en pie, pues, sigan haciendo sus labores, todo lo que hacen? O sea, me imagino yo que los estados ponen una parte, pero, o sea, me gustaría saber más cómo, si es por porcentajes, si uno es más dueño que el otro, o cómo se va eso. Muy buena pregunta, estupenda pregunta. Por ejemplo, la ONU tiene un presupuesto y hay estados que aportan más y estados que aportan menos. Estados Unidos es de los estados que más aporta cuando aporta, ¿no? Porque en estos momentos hay una aparente, si ven la prensa, pues parece que hay está en riesgo presupuestal, tengo entendido, la ONU por pues el menosprecio que tiene el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del sistema como la ONU. Por eso convocó a un club de la paz o un consejo de la paz para la paz en Palestina, particularmente en Gaza. Y para ser miembro de ese consejo de la paz hay que aportar 1.000 millones de dólares. Nada, una baratija, ¿no? Algunos estados admitieron ser parte, otros no. México fue invitado, pero dijo, no, pues necesito más información para ver si participo. Pues no, claro que no vamos a participar porque pues es mucho dinero, ¿no? Me arriesgo a hacer esa predicción. Eh, y es una forma de sustituir a la ONU, ¿no? Es una forma de menospreciar a la ONU. Pero bueno, en concreto tu pregunta, en el caso de la ONU se hacen aportaciones para el mantenimiento y el funcionamiento, pagarle a los funcionarios de la ONU. Tengo un conocido que trabaja en la ONU, vive allá en Nueva York. Él es funcionario de la ONU, trabaja para la Secretaría General de las Naciones Unidas
Es un autor, pues un autor conocido, tal vez lo conozcan. Tiene textos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, los llamados derechos DESCA, los DESCA. Eh, pero bueno, el punto es cómo aportan los estados, pues aportan un X cantidad. En el caso de la ONU, no todos aportan lo mismo, pero todos aportan. Y creo que también hay casos de estados que eh, tienen, tal vez no aportan, ¿no? O más bien se les permite su membresía en la ONU. Por ejemplo, Haití, ¿no? Me pregunto si aportará al presupuesto de la ONU o se le eximirá a Haití, ¿no? Del pago de la membresía al sistema ONU. Pero bueno, en concreto, respuesta concreta a tu pregunta es cada estado aporta, dependiendo de lo que decida el tratado constitutivo de ese organismo, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, cómo es el presupuesto de la OMS, si tiene un presupuesto aparte o no de la ONU, o tiene un presupuesto propio, ¿no? Yo en este momento lo desconozco, pero puede ser que tenga un presupuesto propio. Espero haberte respondido. Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, continuando con bueno, me pueden interrumpir cuando gusten, hacer comentarios, hacer preguntas, así se hace más atractivo, más atractiva la clase. Bueno, entonces, esto es una organización internacional, pues son asociaciones voluntarias de estados establecidas mediante tratados, que tienen una constitución, o sea, el tratado constitutivo. Los estados tienen una constitución, México tiene la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y la ONU, por ejemplo, tiene la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como Carta de San Francisco, porque en San Francisco se redactó la Carta de la ONU. Esa es su acta constitutiva, su constitución, es un tratado que le da vida a la ONU. Y los organismos internacionales pues tienen órganos propios y permanentes. Por ejemplo, pues la ONU tiene una variedad de estados, tiene órganos principales, tiene órganos secundarios o especializados. Los órganos principales son la Asamblea General, eh, a la que pertenecen todos los estados miembros de la ONU. Tiene un Consejo de Seguridad que tiene 15 miembros y es el órgano que tiene el monopolio del uso de la fuerza porque aprueba o no aprueba el uso de la fuerza. Tiene la Secretaría General recae sobre una persona. A propósito, México y otros estados, México, Chile y Colombia están impulsando a Michelle Bachelet, que es expresidenta de Chile, la están promoviendo para ser la próxima secretaria general de la ONU y ojalá se apruebe, ojalá logre ser la próxima secretaria general de la ONU y sería la primera mujer secretaria general de la ONU. A otro órgano principal de la ONU, además de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y de la Secretaría General, es el Consejo Económico y Social, ECOSOC, por sus siglas en inglés, que tiene 54 países miembros que son rotativos. Cada 3 años se rota la membresía de los miembros de ECOSOC. Como cosa curiosa de ECOSOC, pues era el órgano que estaba destinado a ser lo que actualmente es la Organización Mundial del Comercio. ECOSOC estaba pensada para ser esa organización, aunque no con un enfoque estrictamente comercial, sino también de carácter social, por eso su nombre de económico y social. Luego tenemos la Corte Internacional de Justicia, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Es parte integrante, no muchos lo tienen presente, no muchos lo saben, es parte integrante de la Carta de la ONU. O sea, si ustedes entran a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y buscan la sección tratados, ahí están todos los tratados de los que México es parte, y buscan la Carta de la ONU. Como parte de la Carta de la ONU encontrarán ustedes el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, es un dato interesante, ¿no? Que sea
que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia sea parte de la Carta de la ONU. Pues bueno, la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial a nivel internacional, que dirime conflictos entre estados, no entre personas y estados, sino conflictos entre estados. No dirime conflictos entre estados y organismos internacionales, sino solamente entre estados. Y a su vez también puede opinar, puede emitir, eh, res- son dos tipos de resoluciones que emite la Corte Internacional de Justicia. Puede emitir sentencia o puede emitir opinión. Y a las opiniones se les conoce como opiniones consultivas. Una opinión consultiva tiene varias opiniones consultivas, a veces son más interesantes las opiniones que las sentencias. Una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia es muy célebre porque eh, responde a la pregunta si el uso de armas nucleares está permitido o no está permitido en derecho internacional. Y es muy célebre en el sentido de que no dijo enfáticamente, lo dijo implícitamente que dijo que las armas nucleares deben respetar el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula los conflictos armados, la práctica de los conflictos armados, la conducta de los estados durante conflictos armados, respetar a los heridos, distinguir entre civil y combatiente, etcétera. Y sobre todo este principio de distinguir entre civil y combatiente, pues es un principio que no puede respetar el, un arma nuclear, porque un arma nuclear no distingue entre civil y combatiente. Y luego entonces, aunque no dijo que estaba prohibido el uso de armas nucleares, dijo que debe respetar el derecho internacional humanitario. Pero bueno, está bien. Sin embargo, como existe el derecho de legítima defensa, dejó sin responder a la pregunta, ¿qué pasa si un Estado es agredido con un arma nuclear? Puede responder con un arma nuclear, porque la legítima defensa debe cumplir dos requisitos, proporcionalidad e inmediatez. Y si me atacan con un arma nuclear, pues la proporcionalidad implicaría que puedo responder con un arma nuclear. Claro, si tengo arma nuclear. Qué bueno que México no tiene arma nuclear, es mejor no tenerla. Pero hay estados, por ejemplo, Corea del Norte, tan vilipendiado ese estado a nivel mediático, pues tiene un arma nuclear y no ha recibido agresión alguna. Saddam Hussein no tenía arma nuclear. No estoy queriendo decir que debió haberla tenido, pero me pregunto qué hubiese ocurrido si hubiese tenido arma nuclear, ¿no? En el caso de Irán, si tuviese un arma nuclear, muy probablemente no estuviese amenazado Irán de una agresión por parte de Estados Unidos e Israel. Bueno, em, estamos tratando el tema de los organismos, las organizaciones internacionales, y les estaba mencionando los órganos principales de la ONU. Entonces, recapitulo, o sea, Asamblea General, Consejo de Seguridad, Secretaría General, Consejo Económico y Social, Corte Internacional de Justicia, y me faltaba uno porque son seis, el Consejo de Administración Fiduciaria, que es el consejo que, pues se escuchaba muy feo llamarle Consejo de Colonias, mejor llamarle de Administración Fiduciaria, o sea, que ciertos estados de buena fe fiduciaria se les confiere la fe o la finalidad de administrar ciertos territorios que no han alcanzado su independencia. Entonces, mejor le llamaron Consejo de Administración Fiduciaria. Se tiene entendido que no está en funcionamiento ese consejo porque en teoría ya terminó el proceso de la descolonización. Con esto no estarían de acuerdo los puertorriqueños pro independencia. Y hay otros órganos que tiene la ONU, eh, la UNESCO, por ejemplo, está dedicada a la promoción de la educación para la paz, entre otras finalidades, pero sobre todo tiene fines educativos, ¿no? Está, se me olvidó ahora el organismo dedicado a los niños, niñas, niños y adolescentes. Este, pero bueno, hay una organización sobre niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el punto al que quiero enfatizar? Pues que tienen órganos, ¿no? O sea, ¿qué es una organización internacional? Pues tiene una constitución y tiene órganos.
propios y permanentes, como los que he mencionado de la ONU. Las organizaciones internacionales adquieren voluntad jurídica, se convierten en una persona jurídica internacional en el sentido de, ¿cómo les llamamos a las personas jurídicas a nivel de derecho internacional público? Les llamamos sujetos de derecho internacional. Entonces, una organización internacional posee voluntad jurídica, es decir, puede adoptar otros tratados. Por ejemplo, la ONU puede adoptar un tratado sobre inmunidad de los funcionarios de la ONU. Adoptar en el sentido de que puede ser parte integrante de un tratado con otros estados. Por ejemplo, México es parte de esa convención sobre inmunidad de los funcionarios de la ONU. Eh, Tiene una voluntad propia, entonces son sujetos de derecho internacional, las organizaciones internacionales, que es independiente de los estados que la integran. Porque una cosa es la ONU y otra cosa es que México sea parte de la ONU. Es decir, la ONU tiene una voluntad independiente, distinguida, separada de los estados que integran a la ONU. Las organizaciones internacionales son sujetos indiscutibles del derecho internacional público y tienen capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones. El derecho que tienen, por ejemplo, es adoptar tratados. Las obligaciones, pues cumplir con el derecho internacional. Aquí hay un tema interesante. Hay organizaciones como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización que que es liderada por Estados Unidos y reúne a los países de Europa, creada en la Guerra Fría para competir militarmente con el Pacto de Varsovia del campo socialista, que ya no existe ni el Pacto de Varsovia ni el campo socialista, pero sí perdura la existencia de la OTAN. eh, pues la OTAN debe cumplir con el derecho internacional. Ha habido casos en que no ha cumplido con el derecho internacional. O sea, ¿qué es la OTAN? Pues es una organización internacional que tiene una voluntad propia distinta a la de los estados que la integran. Y en 1999 agredió militarmente a Yugoslavia, actualmente Serbia, sin la aprobación del Consejo de Seguridad y sin existir legítima defensa. Luego entonces fue una violación al derecho internacional. Entonces, ahí en ese caso no cumplió con una obligación internacional. Tienen un principio de especialidad. Pueden ser militares, pueden ser de salud, pueden ser de educación, pueden ser de temas migratorios, en fin, los temas de relevancia internacional. Si hay un tema que le interese a dos o más estados, pues se puede crear una organización internacional al respecto. Eh, a diferencia de los estados, la competencia de las organizaciones internacionales es una competencia funcional, limitada a los objetivos y propósitos definidos en su estatuto creador. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, pues fue creada para mantener la paz y la seguridad internacionales. No siempre tiene éxito, muchas veces no tiene éxito, pero para eso fue creada. ¿Qué antecedentes tenemos de las organizaciones internacionales? Ya les comenté cuál fue la primera organización internacional, aunque su surgimiento se puede remontar hasta la época de los griegos, ¿no? Algunos lo remontan hasta entonces, pero en la época de la Grecia antigua, pues no había un sistema como el que tenemos hoy en día. La institucionalización moderna surge tras el Congreso de Viena de 1815, que ya les comenté que el Congreso de Viena fue una reunión de los estados europeos para organizar Europa después de Napoleón, después de las guerras napoleónicas. Algunas organizaciones internacionales que se crearon en el siglo XIX fueron la Unión Telegráfica Internacional, el telégrafo, que era el WhatsApp de la época, digamos, ¿no? O el Telegram de la época, la mensajería de la época, el correo electrónico de la época, y la Unión Postal Universal, también una especie del correo electrónico de aquel entonces. Pues yo supongo que ustedes no han utilizado, yo me imagino, no sé, si lo han hecho, me lo dicen, eh, correo postal, le han escrito alguna postal a alguien,
Bueno, postales sí se pueden enviar, ¿no? Si van, salen de viaje y quieren enviar una postal, eso puede ocurrir, pero generalmente ya esa práctica no se usa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad, la licenciatura allá en Mexicali, en Baja California, en la UABC, mantenía correspondencia postal con esperantistas, algunos rusos, tuve intercambio con un ruso en esperanto, en papel, o sea, en correo postal. Pero ahora ya en la actualidad, pues con entrar a Facebook y ver ahí los grupos de Esperanto o entrar a ver el, el perfil de Tsukuru Harada, que es un esperantista japonés, por mencionar alguno, ¿no? Pues ya con eso tengo para enterarme, ¿no? Y hacer un intercambio. Tengo un intercambio, también tuve un intercambio postal un tiempo con todavía lo mantengo, pero ahora electrónico, por en aquel entonces en papel con una amiga húngara, Rosika Paranay. Ya tengo 20 años de intercambio epistolar, primero en papel y ahora en electrónico. Pero bueno, en fin, me acordé de eso por una de las organizaciones internacionales que es la Unión Postal Universal, cuyo fin era eh, mantener la eficacia de la comunicación postal. Actuaban como instrumentos colectivos, las organizaciones internacionales, bueno, siguen actuando así, para facilitar la cooperación interestatal en comunicaciones y transporte. Bueno, me estoy refiriendo a las uniones telegráfica y postal, ¿no? Actúan como instrumentos colectivos para facilitar la cooperación interestatal. Y bueno, en la evolución del derecho internacional y particularmente en la expansión del derecho internacional, ¿qué es la expansión del derecho internacional? La incorporación de otros sujetos distintos a los estados, en este caso las organizaciones internacionales, pues tenemos que hablar del antecedente de la ONU, que es la Sociedad de Naciones. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para estirarnos, eh, este, saber que andan por ahí, a ver si pueden poner una reacción, un emoticón o algo para saber que están por ahí, que no estoy hablando solo. Gracias, se les agradece. No olviden que me pueden interrumpir, pueden hacer comentarios. De hecho, sería muy, muy provechoso si participan haciendo algún comentario, alguna pregunta. Adelante, Débora. Había comentado sobre un poco bueno, un poco por encima sobre la noticia de la agenda de paz que está planeando el presidente de Estados Unidos y quería saber cuál es su opinión con respecto a lo que planean hacer con Palestina. No sé si sabe lo que piensan hacer con lo que o lo que planean hacer una vez que terminen de hacer su genocidio. Ah, bueno, mi opinión no es muy positiva. Eh, Se hizo una declaración del alto al fuego. Supuestamente hubo un acuerdo de una declaración de alto al fuego. L- Tú mencionas y mencionas bien, ¿no? Que hay un genocidio en Palestina. Puede ser genocidio, puede ser limpieza étnica, en fin, pero sea una cosa o la otra, pues es muy grave, ¿no? Y este Consejo de la Paz que está, mm, pues, promoviendo Estados Unidos, pues es una forma de suplantar a las Naciones Unidas. Digo, las Naciones Unidas no es que sean perfectas, no hay nada perfecto, ¿no? Los que son creyentes, pues dirían que solo Dios es perfecto, ¿no? Pero pues, estamos en este mundo y así está el mundo en la actualidad. Entonces, no es muy positiva mi opinión sobre ese Consejo de la Paz. ¿Qué están queriendo hacer en Palestina? Pues un complejo inmobiliario por parte de Estados Unidos, básicamente en el que tendría participación como propietario y pues sí, propietario y participante en ese complejo inmobiliario, pues es Trump e Israel.
Entonces, hay una violación continua, constante del derecho internacional en Palestina y de hecho ya hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del año 2004 en el que declara, era sobre el muro que se levantó en Cisjordania, que es otra área, ¿no? Otro espacio, otro lugar dentro de Palestina que divide a los palestinos. Entonces, si un palestino quiere ir a rezar pues, al otro lado de Cisjordania, pues tiene que cruzar un muro y para cruzar el muro tiene que pasar por la seguridad de Israel, en fin, eh, ¿dónde está la libertad religiosa, no hay? Y la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal ese muro y declaró que todos los estados, México y todos los estados, tienen la obligación de no cumplir con la regulación de ese muro. Y no solamente no cumplir, sino tienen la obligación de hacer cumplir el derecho internacional. No dice cómo, pero dice que todos los estados tienen esa obligación. Pero bueno, entonces, en concreto, respuesta a tu pregunta, pues no es muy positiva mi opinión sobre ese Consejo de la Paz. Primero, porque eh, pues es como la paz de los vencedores y suponiendo que hayan vencido. Y segundo, porque suplantaría al sistema de la ONU. Y tercero, porque la finalidad no parece muy noble, ¿no? Parece más bien un negocio de carácter inmobiliario. No sé si tú quieres agregar algo exponer tu propia opinión o a decir algo adicional. Pues no difiero mucho de la opinión que usted tiene. Me parece que, pues sí, básicamente lo que buscan es poner ahí pareciera que están buscando hacer una zona hotelera en lo que planean dejar de Palestina. No estoy muy de acuerdo en la suplantación en cuanto a Donald Trump con su organismo de la paz. Creo que es algo una jugada muy sucia de su parte porque sigue buscando tener poder aún después de que termine su gobierno en Estados Unidos, lo cual tampoco creo que esté bien porque él, para empezar, desde mi perspectiva, no debió de haber llegado a la presidencia porque no es una persona que tenga las capacidades para gobernar al menos un país de la magnitud de Estados Unidos. Muy bien, bueno, gracias Débora por tu pregunta y tu comentario. Así no soy yo el único que habla y parece que estamos de acuerdo. Bueno, entonces, continuando con las organizaciones internacionales, hubo un hito histórico que es la creación de la Sociedad de Naciones, también conocida como Liga de las Naciones, League of Nations, o Sociedad de las Naciones, es lo mismo, la Liga o la Sociedad de las Naciones, creada posteriormente a la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, que crea la Liga de las Naciones, la primera organización política con vocación universal. Vocación porque nunca llega a ser del todo universal. Por ejemplo, la ONU pues no tiene todos los estados que existen. Por ejemplo, Palestina no es miembro de la ONU de pleno derecho, es observador eh, y debería ser pues estado miembro de pleno derecho de la ONU. Israel sí es miembro de pleno derecho de la ONU. ¿Por qué Palestina no? ¿Por qué Israel sí y por qué Palestina no? Pero bueno, el punto es que, no obstante estas dificultades, estos defectos de la Sociedad de las Naciones, tiene de positivo que es la primera organización con vocación universal. Se establecieron algunas innovaciones, ocurrieron algunas innovaciones, tiene algunas novedades el sistema internacional a partir de la Sociedad de las Naciones, como la Organización Internacional del Trabajo. Se crea esta organización, tiene vida actualmente, todavía existe, o sea que es de las pocas, creo que la única, si mal no recuerdo, organización creada en de- en el marco de la Liga de las Naciones, que tiene vida hoy en el marco de la ONU, que es la ONU sucede a la Liga de las Naciones. Pues bueno, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que emite importantes este, pues convenciones, ¿no? Por ejemplo, la Convención 169 sobre pueblos indígenas, ¿no? Que tanta influencia ha tenido en México y desde entonces, pues a la fecha, se ha creado cada vez más regulación reconociendo los derechos de los pueblos
los pueblos indígenas, ¿no? Comúnmente conocidos como pueblos. Pues tiene una estructura tripartita, está compuesta por gobiernos, trabajadores y patrones. Parece mentira, pero la propuso Woodrow Wilson, el presidente de turno de los Estados Unidos, probablemente especulando un poco, haciendo una especulación histórica, probablemente con la intención de, mm, de competir con la recientemente eh, exitosa Revolución Rusa, o sea, que posteriormente se creó en 1922, la Revolución Rusa, mm, pues triunfa en 1917, eh, y en 1922 se crea el primer estado socialista, ¿no? Posterior al triunfo de la Revolución Rusa, liderada por el partido bolchevique. Bolchevique significa el partido de la mayoría, liderada por Vladimir Ilich, mundialmente conocido como Lenin, y que entre otras cosas, pues propugnaba por una cada vez derechos de carácter, pues socialista, el primer estado socialista, es decir, se le llama como socialismo de estado, primer estado socialista que eh, el estado administraba, ¿no? La riqueza de Rusia. Permítame un segundito. También creó la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es el antecedente de la actual Corte Internacional de Justicia. Y luego tenemos la ONU, es de la ONU a la actualidad. Es la situación en la que nos encontramos, aunque está en periodo de transición, porque como ya les comenté y lo repito, pues están los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros estados que están pidiendo pues no es una organización internacional los BRICS, tal vez evolucionen a una organización internacional, pero la agenda de los BRICS, vamos a llamarle, es un foro de países que deciden asociarse, ¿no? En este foro sin convertirse en un organismo internacional, con la intención de promover la democratización del actual sistema internacional, democratizar la ONU y sobre todo democratizar los organismos internacionales de carácter económico, como el Fondo Monetario Internacional, que es el que organiza el sistema de pagos a nivel internacional, y el Banco Mundial, que es el que organiza el sistema de préstamos a nivel internacional. Y quienes tienen derecho de veto en esos organismos tienen los Estados Unidos y los europeos, y los países BRICS pretenden democratizar esas organizaciones. Bueno, la ONU pues fue creada en 1945, es una transición hacia un derecho internacional contemporáneo, que es el que nos rige hasta nuestros días, aunque esté en crisis, esté en transición, esté en cambio. Em, Hay una proliferación de nuevos actores en este marco de la creación de la ONU. Implica el surgimiento de una red masiva de organizaciones especializadas, organismos especializados, la OMS, por ejemplo, en materia de salud, la UNESCO en materia de educación, la FAO en materia de alimentación, el Fondo Monetario Internacional en materia de sistema multilateral de pagos, el Banco Mundial en sistema multilateral de préstamos. También surgieron organismos regionales, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la Unión Europea también surgió posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, que es una especie de cuasi nuevo Estado, aunque no han logrado convertirse en el país de Europa, ¿no? Estados Unidos de Europa o Estados Europeos Unidos o como sea, sino una Unión Europea. Sí tiene organismos como una comisionada de política exterior, tiene una presidenta de la Comisión Europea, en fin, tiene una diversidad de organismos que en cierta forma se asemejan a las de un estado sin llegar a ser un estado.
Las organizaciones internacionales ahora participan activamente en la creación de normas consuetudin- consuetudinarias y el desarrollo progresivo del derecho internacional, como por ejemplo la práctica del Fondo Monetario Internacional, esa práctica pues influye o crea, ¿no? O es parte de lo que pudiese considerarse derecho consuetudinario, es decir, la costumbre. Continúa el periodo de la universalidad con el sistema ONU, que es en el que nos encontramos actualmente, aunque esté en transición. La comunidad internacional pasó a ser un grupo reducido de potencias europeas a una asociación universal de estados heterogéneos y actualmente tiene 193 estados miembros. El sistema de la ONU, esperemos que en el futuro el 194 sea Palestina. Se reconoció a las organizaciones internacionales, pues como ya les comenté, fue evolucionando, ¿no? En el siglo XIX surgen como tales los organismos internacionales, las organizaciones internacionales, y por si existían dudas de su personalidad jurídica, en 1949, en el caso Bernadotte, un caso resuelto por la Corte Internacional de Justicia, esta corte opinó que en su opinión consultiva sobre la reparación de daños, opinó que la ONU tiene plena personalidad jurídica internacional. Es decir, esta opinión de la Corte sirve para que no queden dudas, ¿no? Por si había alguna duda de que son sujetos de derecho internacional. Es decir, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia reconoció la personalidad jurídica de organismos internacionales, aquí en particular a la ONU, pero se puede extender el argumento y se entiende que las organizaciones internacionales tienen personalidad jurídica reconocida jurisprudencialmente a nivel internacional. ¿Qué atributos tienen las organizaciones internacionales? Pueden adoptar tratados, por ejemplo, la ONU puede adoptar tratados, la OMS puede adoptar tratados. La Corte Internacional de Justicia puede adoptar tratados, la Corte Penal Internacional puede adoptar tratados. Tienen otros atributos necesarios de las organizaciones internacionales, son los derechos de inmunidad, de jurisdicción y protección de sus agentes. Por ejemplo, un juez de la Corte Internacional de Justicia se le equipara a un embajador, juez o jueza, son embajador o embajadora, no son lo mismo, pero se les equipara en el sentido de que tienen inmunidad. Los jefes de Estado tienen inmunidad. Por ejemplo, pues el presidente de Venezuela, secuestrado por Estados Unidos, hecho preso en Estados Unidos, pues es una violación completa y flagrante al derecho de inmunidad, porque Nicolás Maduro, por más mal que te caiga, pues tiene inmunidad. Adelante, Débora. ¿Por qué se menciona que tienen inmunidad de estar arrestado? O sea, ¿por qué nadie hace nada? Muy buena pregunta, ¿no? Pues si tú tienes respuesta a tu propia pregunta, te damos el Premio Nobel de la Paz. Eh, pues es un caso de impunidad por parte de una potencia, aunque está en decadencia, tiene el poder para hacer lo que hizo y los demás estados no tenemos el poder para hacerlo cumplir el derecho, es decir, que libere al presidente secuestrado, a su esposa secuestrada, pida perdón por los asesinatos de los cubanos y venezolanos en el 3 de enero, repare los daños, levante el bloqueo sin condicionamientos a Venezuela y a Cuba, que es lo que debiese ocurrir en derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie lo para? Pues que es el grandote, es el que tiene el poder, es un poder imperial, ¿no? Eso no es derecho, eso es eh, un fenómeno que lo estudia la política internacional o la geopolítica, ¿no? Los geopolitólogos. A nosotros como estudiosos del derecho internacional nos corresponde ver qué es lo jurídico y qué no es lo jurídico. Andrea primero y luego Víctor Manuel. Profe, mire, yo creo que, ¿sí me escucha bien? Sí, te escucho. Yo creo que el tema de Nicolás Maduro y de Venezuela para mí es una completa aberración por dos cosas.
Para empezar, Estados Unidos en este momento se encuentra como la potencia en el ámbito comercial, en las relaciones, y es por eso que de cierta manera considera el presidente, aparte de que su criterio de él y su persona en general, pues no es alguien deseable, no es alguien honorable tampoco. Se considera y se presume de que al ser Estados Unidos el país con mayor potencia económica en estos tiempos, pues puede hacer y deshacer con los demás países lo que él considere, ¿no? Una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que al ser el país económicamente hablando más fuerte por el tema del capitalismo, pues se le permita de semejante manera el ingreso a los demás países. Y ojo, no digo que Nicolás Maduro haya sido una excelente persona y tampoco digo que haya sido el mejor presidente, pero yo creo que juzgarlo no es, eh, no es materia ni tarea de países ajenos. Ahora bien, otro punto de vista es que yo considero que los países a los que está sometiendo, por ejemplo, México, Venezuela, ¿cómo se llama el otro? Cuba, todos esos, incluyéndonos nosotros, no nos conviene, fíjese de cierta manera el pararlo, porque, o sea, diría mi mamá, y eso es bien cierto, mi mamá también es abogada, mi mamá me decía, si eso pasara y si los países intentaran quitárselo de encima al presidente Trump, se hace la tercera guerra mundial, sin problema y con la mano en la cintura. Porque si ahorita nosotros también estamos amenazados con los aranceles, también intentó, según combatir a lo que es el narcotráfico aquí con nosotros, metiendo o queriendo meter a sus tropas, pues imagínense después si se permitiera el acceso aquí, si se permitiera el acceso a otros países, parecería lo mismo que con Venezuela. Nada más que el juzgar al presidente no es tarea ni materia de otro país más que del suyo, ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien, Andrea, gracias por tu opinión. De hecho, estamos casi totalmente de acuerdo. Adelante, Víctor Manuel. Sí, profesor. Bueno, mi comentario va también apegado un poco respecto a la ONU, porque siento que es un organismo internacional lo suficientemente grande para poder ejecutar ciertas acciones. Aquí lo que me preocupa es lo que usted mencionaba, porque se supone que Estados Unidos es uno de los que económicamente más le aporta a la ONU como una organización internacional. Entonces, esto nos quiere decir que Estados Unidos, al ser que más aporta, al ser el que mantiene viva esta organización, que nada más aparenta ser en el ámbito internacional, ¿se apega la ONU a los intereses de Estados Unidos? Es pregunta. Sí, es un cuestionamiento. Bueno, yo quiero saber más o menos su opinión de lo que piensa. A ver si Estados Unidos, o más bien la ONU, se apega a los intereses de Estados Unidos por ser económicamente el que más aporta y pues prácticamente casi su creador. Ah, ya. Sí, tiene una gran influencia. Pues, ¿quiénes crearon la ONU? La Unión Soviética de los Estados Unidos, ¿no? Básicamente los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Eh, También, pues, el Reino Unido, Francia, de hecho, hasta México participó como somos miembros fundadores, pero en términos de poder y en términos históricos, pues, quienes se pusieron de acuerdo fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí vamos a poner que tenemos derecho de veto, somos los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, nadie va a agredirme nuevamente a mi Unión Soviética, hoy Rusia, como fueron agredidos por la Alemania nazi, eh, y los soviéticos pues aportaron la mayor cantidad de muerte, de muertos, o sea, son contra 20 y 30 millones de personas que murieron soviéticos, ¿no? O sea, rusos y las repúblicas que eran parte de la Unión Soviética. Pero bueno, para no extenderme mucho en mi respuesta, ¿cuál es la influencia de los Estados Unidos en la ONU? Pues se creó para eh, organizar el sistema mundial después de la Segunda Guerra Mundial en, en acuerdo con la Unión Soviética, entonces pues tiene mucha influencia.
más que también, aunque se haya puesto de acuerdo con la Unión Soviética y la Unión Soviética fue quien exigió tener derecho de veto, así que nadie puede usar uso de la fuerza sin aprobación sin que hubiese un acuerdo entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque también forman parte del Consejo de Seguridad como miembros permanentes, el Reino Unido, Francia, China y eh, ¿quién me falta? Ah, sí, ya son cinco, ¿no? O sea, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China. Entonces tiene mucha influencia y además presiona a la ONU para, o sea, la amenaza con no aportar presupuesto, lo cual implicaría que se tuviese una crisis presupuestal y luego entonces una parálisis. Entonces tiene una gran influencia, ¿no? Aunque ha ido mermando esa influencia, esta es una potencia en decadencia. Esto es admitido por la mayoría de los expertos a nivel internacional, porque no se enfrenta directamente contra China ni contra Rusia, sino contra países como Venezuela, que no, pues no lograron desactivar la agresión que sufrió Venezuela. Cuba no ha recibido petróleo en determinado tiempo por el bloqueo. O sea, el bloqueo existe desde los años 60, pero ahora si un estado le vende petróleo a Cuba, como México, pues nos impondrían aranceles, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que sí tiene una gran influencia, pues, Estados Unidos en la ONU. Y eso ha llevado a la agresión más reciente o la violación al derecho internacional más reciente, más conocida, más sonada, que ha tenido gran repercusión, pues es la agresión de Estados Unidos a Venezuela. Y eso ha llevado a pensar a muchas personas en la muerte, ¿no? Del derecho internacional. O sea, ¿por qué nadie hace nada? Preguntó tu compañera hace unos momentos, ¿no? ¿Por qué es así tan fácil como, o sea, van por un presidente y lo secuestran y ya? Sí, y por los demás, ¿por qué no hacen nada, no? Y no hacen nada porque, pues, es la primera potencia a nivel mundial. No sé si te respondí o quieras agregar algo. Sí, sí me respondió. Gracias, profesor. De nada. Bueno, generalmente las organizaciones internacionales tienen eh, un sistema tripartito, tienen generalmente, ¿no? Crean una asamblea, un consejo, puede recibir distintos nombres, puede ser consejo, administración, consejo ejecutivo y una secretaría general, que la secretaría generalmente es la que lleva el peso administrativo, ¿no? Los archivos, en fin. Y bueno, dicho todo esto, nos vamos a preguntar, vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Quiénes tienen capacidad de crear derecho internacional? ¿Ustedes qué dirían? ¿Quiénes pueden crear derecho internacional? ¿Qué es crear derecho internacional? Adelante, Débora. Pues el derecho internacional no lo crearían las ONGs, los organismos internacionales, y como los organismos internacionales están compuestos por estados soberanos, serían los estados, ¿no? Hace un momento mencionaba que para que se pudiera crear una ONG bastaba con que dos estados estuvieran interesados y pudieran indagar en el tema. Entonces yo me imagino que con eso es suficiente, ¿no? Para crear el derecho internacional sería suficiente que estados soberanos estén de acuerdo en que algo se necesita hacer con X situación. Ok, bueno, las organizaciones internacionales sí pueden crear derecho internacional y vamos a discutir en un momento la sugerencia de las ONGs, organismos no gubernamentales, o sea, como no son gubernamentales, vamos a preguntarnos si pueden o no crear derecho internacional. Salvador, adelante. Buenas tardes, maestro. Y como comentaba mi compañera Débora, sí, pues son los estados o estados soberanos, vaya, y organismos internacionales. O sea, puede ser la ONU, por ejemplo, o comisiones interamericanas, la Comisión Interamericana también, o la Corte Interamericana. Pues al final de cuentas no hay por así decirlo, un legislador central, sino que es algo mutuo de todas las naciones, organismos y organismos no gubernamentales, como por ejemplo, no sé, la Cruz Roja. Muy bien, excelente. Em,
Y sí, o sea, respondieron bien. Organismos internacionales pueden crear derecho. ¿Cómo pueden crear derecho? Adoptando tratados, emitiendo resoluciones, eh, por decir algo, ¿no? Los estados también pueden crear derecho adoptando tratados, realizando práctica internacional, mm, adoptando o reconociendo ciertos principios de derecho internacional o principios de derecho. Y nos vamos a preguntar si las ONGs pueden crear o no pueden crear derecho. Y para ilustrar mi planteamiento, sin todavía dar una respuesta, podríamos comparar las ONGs, ¿no? Una ONG, no sé, díganme alguna ONG de relieve o que conozcan. ¿Conocen alguna ONG? Hay muchas en derechos humanos, en ambiental. Bueno, comparado a las ONGs, por ejemplo, Greenpeace, que es una ONG, Greenpeace, PETA. muy bien, Greenpeace, es una ONG que tiene mucha fama. Mm, no los voy a criticar por el momento, pero bueno, hay autores que critican las ONGs o las llaman paraestatales estadounidenses, ¿no? Pero bueno, pues eso lo dice Néstor Cohen, un investigador de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, Argentina. No, Néstor Cohen, con K y H, Cohen, tiene un texto que se llama Contrainsurgencia Soft y hace una crítica muy severa, muy dura a las ONGs. Pero comparado con las ONGs, una empresa transnacional, Bimbo es una empresa transnacional, Coca-Cola es una empresa transnacional, ExxonMobil es una empresa transnacional que ha cobrado relevancia después de la agresión de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de su presidente y la primera dama, que sigue impune, ¿no? Esa agresión, esa violación flagrante del derecho internacional y no hemos encontrado la forma de hacer cumplir el derecho porque son violaciones imperiales. El derecho a la fuerza se está imponiendo en estos momentos al derecho como tal, o sea, a la razón y al derecho. Eh, pues una ONG y una empresa transnacional, vamos a preguntarnos si pueden crear derecho, ¿no? Y para ello vamos a distinguir o entender o comenzar a entender qué es un sujeto de derecho internacional. ¿Qué es un sujeto de derecho internacional? Pues es una persona, si lo comparamos a nivel interno, ustedes y yo somos personas físicas. Si nos asociamos y creamos una sociedad, pues la sociedad tiene una personalidad jurídica distinta a la de los asociados. De forma similar, eh, en derecho internacional público a las personas les llamamos sujetos. Y básicamente hay dos tipos de sujetos: los estados, que son los que crearon propiamente el derecho internacional, primero como un club europeo y actualmente como un club universal. Bueno, ya no sería un club, pero una asociación universal de estados organizados a través de la ONU, que tiene muchos defectos, pero bueno, así está el sistema internacional. No es culpa mía que así se haya creado. Si estuviese en mis manos, yo cambiaría algunas cosas del sistema internacional, pero bueno, eso no está en mis manos. Lo que está en mis manos es esta clase y poderla subir a YouTube. Eh, entonces, ¿cuáles son los sujetos de derecho internacional? Es decir, ¿cuáles son las personas en derecho internacional público? Pues son básicamente los estados y las organizaciones internacionales. Y a estos sujetos les vamos a llamar sujetos primarios. ¿Por qué primarios? Porque son los sujetos que pueden crear, adoptar un tratado, realizar práctica internacional, que esa práctica internacional se considere obligatoria. Por ejemplo, una práctica internacional, o sea, una costumbre que, se, que es obligatoria por el propio hecho de ser costumbre, significa que es obligatoria esa costumbre, o sea, es una práctica obligatoria, una práctica considerada obligatoria. Son los conflictos armados. La conducta de los estados en los conflictos armados tiene una práctica que se considera obligatoria. Una práctica considerada obligatoria es la obligación de distinguir entre civil y combatiente.
algo que no ha hecho Israel en Palestina, no distingue entre un civil y un combatiente. Eh, Destruye lo mismo hospitales, escuelas, hasta campos de refugiados, con la excusa de que son escudos humanos de los grupos armados. Pero aunque sea un escudo humano, suponiendo que sea verdad, que sean escudos humanos, no obstante no tienen derecho, eh, porque es considerada una práctica obligatoria distinguir entre un civil y un combatiente, no tienen derecho a destruir ni hospitales, residencias, escuelas, que son todas infraestructuras de carácter civil. Eso es una práctica considerada obligatoria. No significa que no la violen los estados en su conducta, pero significa que si violan esa práctica considerada obligatoria, esa costumbre, pues es una violación al derecho internacional. Pues bueno, entonces los sujetos primarios pueden crear derecho a través de tratados, a través de costumbre, a través de principios de derecho, principios generales del derecho, principios de derecho internacional, em, también a través de jurisprudencia, la jurisprudencia que pueda emitir la Corte Internacional de Justicia, o también la jurisprudencia que emitan tribunales nacionales si esa jurisprudencia es de relevancia internacional. Y como cada vez aumenta más, ya estamos en la etapa de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar jurisprudencia en, en instantes, conocer la jurisprudencia de X tema en Argentina. Por ejemplo, ¿cuál es la jurisprudencia argentina de, eh, sobre crímenes de lesa humanidad? Y compararla con la jurisprudencia, si es que la hay. De hecho, ya hay una jurisprudencia, bueno, sí, una resolución de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la anterior, no la actual. O sea, antes de la reforma se emitió antes de la reforma judicial se emitió mm, adoptó una sala de la Corte, ya no hay salas, una sala de la Corte, un tema relativo a la guerra sucia, que así se le conoce a la violación del derecho interno mexicano y el derecho internacional por parte del Estado mexicano, que desapareció a líderes sociales, ¿no? Los más famosos, Lucio Cabañas, ¿no? Por ejemplo. De hecho, hay una novela muy, muy buena que se las recomiendo de Carlos Montemayor, que se llama Guerra en el Paraíso. Pero bueno, son todos los sujetos de carácter directo, de carácter primario, son los estados y las organizaciones internacionales. Nótese que no estamos incluyendo aquí ni las ONGs ni las empresas transnacionales, las corporaciones. No significa que no tengan poder, que no tengan influencia. Tienen influencia. De hecho, las ONGs tienen más influencia sin ser sujetos de derecho internacional que siendo sujetos de derecho internacional, en el sentido de que su influencia es de carácter mediático, de carácter... su disputa se encuentra en el ámbito de la opinión pública internacional, y esto a su vez nos lleva a cuestionarnos cuál es el estatus y la estructura mediática internacional, cuáles son los medios con mayor influencia. De hecho, pues hay un concepto, les recomiendo investigar sobre ese concepto, que es la guerra, pues la guerra psicológica, la guerra cognitiva, la guerra cognoscitiva, la guerra epistemológica, todo eso englobado o relacionado con las guerras híbridas. Por ejemplo, eh, la agresión de Estados Unidos a Venezuela es guerra híbrida en el sentido de que anteriormente, antes de agredir a Venezuela, satanizó a su presidente y al sistema bolivariano. O sea, si uno abre la prensa y ve cualquier periódico de influencia occidental, Maduro Satanás, Maduro malo, Maduro dictador, Maduro no sé qué, y crean un ambiente, un entorno propicio para que en caso de agresión, si la presión mediática interesada, manipuladora no funciona, eh, eh, pues acudir a la fuerza, ¿no? Al uso de la fuerza. Todo eso se puede englobar en un concepto de guerra híbrida. Aprovecho para comentarles que yo tengo un artículo, perdón por hacerme publicidad a mí mismo, pero si no me publicito yo mismo, pues nadie lo hace. Tengo un artículo sobre guerras híbridas que pueden encontrar en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en un texto en homenaje a Manuel Becerra Ramírez. Yo escribo ahí.
tanto un artículo o un capítulo de libro, de ese libro, como un comentario testimonial agradeciendo la maestría, ¿no? En el sentido de maestro, de formador de Manuel Becerra Ramírez. Pues en ese libro, en homenaje a Manuel Becerra Ramírez, tengo un texto, un capítulo que se llama Guerras Híbridas. Les invito a consultar ese texto. ¿Y cuáles son los sujetos relativos, no primarios del derecho internacional, pero son de interés del derecho internacional? Son los individuos, ustedes y yo, porque tenemos derechos que se conocen como derechos humanos, y en caso de que seamos presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o agresión, podamos ser responsables y pagar nuestras responsabilidades si nos convertimos en esos presuntos responsables. Estoy seguro que no es el caso ni de ustedes ni el mío, ¿no? Pero es nada más para ilustrar que existe esa hipótesis normativa, esa posibilidad de que los individuos, ustedes y yo, somos de relevancia al derecho internacional, no solo por los derechos humanos, sino porque podemos ser sujetos a juicio internacional por esos crímenes que mencioné. Y también sujetos relativos son los movimientos de liberación nacional. Por ejemplo, el Movimiento de Liberación Nacional de Angola, no recuerdo cómo se llamó ese movimiento, pero que resultó en la independencia de Angola a la colonia de Portugal, se les considera sujetos de derecho internacional. También se les admite el derecho de hacer uso de la fuerza para independizarse. O sea, si existe hoy una colonia, por ejemplo, se pudiese decir que Palestina tiene el derecho a hacer uso de la fuerza para descolonizarse de Israel. Israel tiene mucha fuerza también mediática, política, diplomática, pero cada vez quedó más claro que recurriendo a la fuerza y con todo lo que está haciendo en Palestina, pues perdió la lucha por la opinión pública mundial, y es muy difícil que se encuentre hoy en día alguien que defienda los crímenes que están ocurriendo contra Palestina. Aprovecho para comentarles que hay una profesora de la UNAM, una colega, bueno, ella no es abogada, es filósofa, mm, Sil- eh, Silvana Rabinovich, que es la que organiza a los académicos en pro de Palestina. Silvana Rabinovich, les recomiendo buscar sus redes sociales, tanto Twitter como Facebook, Silvana Rabinovich, y también consultar sus textos, las entrevistas, en fin, es muy provechoso todo lo que puedan leer de Silvana Rabinovich, que curiosamente ella es judía o de origen judío, habla hebreo, está aprendiendo árabe y lidera el movimiento de académicos por Palestina aquí en México. Es muy activa. De hecho, eh, bueno, creo que fue ayer, o no me acuerdo si fue ayer o hoy, se proyectaba una película documental eh, en relación a Palestina, y estaría la embajadora de Palestina en México. Antes no teníamos embajadora, teníamos mm, oficina de Palestina en México, ahora tenemos embajada de Palestina en México porque ya tenemos relaciones internacionales, es decir, embajadas, que fue un paso que dio la actual presidenta, también egresada de la UNAM, también universitaria de la UNAM, ¿no? La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tomó la decisión de admitir una embajada y aceptar las cartas credenciales de la embajadora de Palestina en México. Pues se va a proyectar o se proyectó una película sobre Palestina en la Cineteca Nacional. Entonces, hay sujetos primarios, estados y organizaciones internacionales, hay sujetos secundarios o indirectos o relativos, los individuos, las individuas, los individuos y los movimientos de liberación nacional, pero no las ONGs y tampoco las empresas transnacionales. Y hay sujetos que se les considera sui generis, la Santa Sede, que es pues el gobierno de la Iglesia Católica, la Ciudad del Vaticano, pues es el territorio de la Santa Sede, y la soberana Orden de Malta, que aunque ya perdió la soberanía sobre la isla de Malta, pues mantiene
tareas asistenciales, ¿no? Asistencialistas en Roma. ¿Cuáles son los elementos de la personalidad jurídica? Implica tener deberes, responsabilidades. Un Estado tiene el deber, Estados Unidos tiene el deber de no agredir a otro Estado. No siempre lo cumple, pero tiene ese deber. México también tiene el deber de no agredir a otro Estado. Nosotros siempre lo hemos cumplido. No, no tenemos historial de agresiones a ningún país. Tenemos historial de ser agredidos, ¿no? Fuimos el Vietnam del siglo XIX, nos agredió Francia y Estados Unidos. Y en el siglo XX, pues Vietnam es el México del siglo XX porque fue agredida por Francia y los Estados Unidos. Pues bueno, entonces, tener personalidad jurídica implica tener responsabilidades, no solo responsabilidades, sino la capacidad para reclamar beneficios y la facultad para entablar relaciones contractuales o tratados internacionales. Nos vamos a preguntar si las empresas transnacionales son sujetos del derecho internacional, y si son personas jurídicas a nivel internacional. Son las empresas transnacionales, vamos a agregar las ONG, son las ONGs y las empresas transnacionales. Sujetos, bueno, vamos a ponerle personas o sujetos de derecho internacional. Em, Son primordialmente las empresas transnacionales, son primordialmente sujetos de derecho privado y también las ONGs. ¿Cómo se instituye una ONG? En México, pues haces una asociación civil, una AC, eh, y puedes hacer un procedimiento de reconocimiento como ONG, eh, o más bien, o bueno, sí, o sea, también hay un procedimiento para ser reconocida como ONG, pero el punto al que me quiero, el punto al que estoy haciendo referencia es que son sujetos de carácter privado. Privado significa que pertenecen a otra disciplina, también muy relevante, pero son sujetos de carácter privado. Pueden tener una gran influencia, de hecho hay ONGs con mucha influencia, Greenpeace tiene una gran influencia en la opinión pública internacional. Generalmente, como ya les mencioné, que a los críticos de las ONGs, por ejemplo Néstor Cohen, que las define como paraestatales estadounidenses, en el sentido de que son creadas con la finalidad de presionar a los estados, presionarlos por temas de seguridad, por temas ambientales, en fin, son formas de presionar a los estados, y un estado débil, un estado presionado, pues puede ser más proclive a admitir intereses, ¿no? Admitir, pues sí, los intereses de otros estados. ¿Son las ONGs y las empresas transnacionales personas en derecho internacional? Existe una firme oposición a reconocerles personalidad internacional. ¿Por qué? Porque es preferible que se mantengan como personas privadas. Si de por sí ya tienen poder, ¿cuánto más poder tendrían si se les otorga la capacidad de adoptar tratados, crear costumbre? Es mejor tenerlas sujetas a la soberanía de los estados, es mejor que permanezcan como sujetos privados, tanto las ONGs como las empresas transnacionales, se sujeten tanto a las leyes soberanas de cada estado como al derecho que crearon los estados y los organismos internacionales. Mientras que algunos autores las excluyen por no ser destinatarias de normas imperativas, o sea, no son personas, no son sujetos de derecho internacional, otros sugieren incluirlas en el catálogo de sujetos o personas jurídicas de derecho internacional público debido a su enorme impacto económico y su capacidad para negociar directamente con los estados. Así que si ustedes tienen interés en este tema, pueden buscar. Hay un texto coordinado por Manuel Becerra Ramírez y Nuria González Martín. También lo pueden encontrar ese texto que se titula El Estado de Derecho Internacional. Lo pueden encontrar en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y ahí en ese texto hay un artículo dedicado a los nuevos o emergentes sujetos de derecho internacional, particularmente las ONGs.
No significa que, o sea, que no tengan personalidad jurídica en derecho internacional público, no significa que no tengan influencia. Sí tienen influencia. Me refiero a las ONGs y también a las empresas transnacionales, al grado de que pueden llegar a tener un poder económico superior a los estados, ¿no? ¿Cuál es la tendencia contemporánea? Se observa un movimiento progresivo, una evolución, un desarrollo para regular sus actividades. Yo estoy dirigiendo una tesis de maestría de un estudiante cubano que está estudiando la maestría de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se las recomiendo si ustedes piensan hacer posgrado. Pueden hacer posgrado en esa maestría, tiene un carácter crítico, es una formación de carácter crítico. En la Facultad de Derecho, no muchos profesores tienen esta acepción o este enfoque, ¿no?, de carácter crítico. Es mayoritariamente, percibo yo, es positivista. mm, la formación que reciben como abogados próximos en la Facultad de Derecho es en su mayoría, ¿no? Es mi percepción, tal vez, ojalá esté equivocado, que en su mayoría es una formación netamente positivista. Es decir, concebir el derecho simple y sencillamente como el derecho puesto o el derecho impuesto, ¿no? Sin percibir que puede haber otras formas de derecho fuera del derecho positivo. Y bueno, yo mismo tengo una formación positivista, pero si me preguntasen a mí cuál es la concepción jurídica a la que me adscribo, pues yo me definiría como positivista crítico. Es decir, la ONU está como está, pero pues debería estar de otra manera, ¿no? Por decir algo. Bueno, entonces a lo que me estoy refiriendo es que se observa un movimiento progresivo para regular las actividades de estos sujetos emergentes a nivel global y obligarlas a asumir responsabilidades internacionales, especialmente en áreas donde sus transacciones afectan la libre acción de los estados soberanos. Y les decía, y no terminé la idea, de que estoy dirigiendo una tesis de maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de un cubano, que versa sobre la obligación de las empresas transnacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y está próximo a terminar la redacción de su tesis y la defensa de su tesis. Su conducta, me refiero a las ONGs y las empresas transnacionales, su conducta se rige principalmente por el derecho interno del Estado huésped. Piensen ustedes, no sé, en McDonald's en México, Coca-Cola, en fin, empresas como esas, pues tienen que cumplir con la regulación interna mexicana. Repito, su conducta, o sea, de las ONGs y las empresas transnacionales, se rige principalmente por el derecho interno del Estado huésped, tratados de libre comercio como el TLCAN, aquí es una anacronía del TMEC, o el derecho transnacional en materia de contratos y arbitraje. No se les considera sujetos de derecho internacional público ni a las ONGs ni a las empresas transnacionales. Sin embargo, hay mecanismos por los cuales, por ejemplo, un inversor extranjero puede entrar en litigio contra un Estado en caso de que haya afectaciones a esa inversión. Y los estados generalmente adoptan tratados que se les conoce como tratados bilaterales de protección y promoción de inversión extranjera, APRIS o BIT, por sus siglas en inglés, APRIS en México. Por ejemplo, México tiene un APRI con la India, ¿no? Por decir algo. Entonces la India invierte en México y México invierte en la India y esa inversión está protegida por ese tratado bilateral. Y como parte de ese tratado bilateral se reconoce que en caso de controversia entre la inversión, por ejemplo, India, por decir este ejemplo, la inversión india en México, pues puede acudirse al organismo de solución de controversias del Banco Mundial, eh, cuyo nombre olvidé en este momento, lamentablemente, pero es un organismo del Banco Mundial. No sé si alguien tenga en mente
a cuál organismo me estoy refiriendo, pero bueno, es un órgano de solución de controversias. En ese sentido, se podría decir que tienen relativa eh, personalidad jurídica internacional a través del derecho de las inversiones. No obstante, no quiero sonar contradictorio, eh, para efectos del examen, para efectos de nuestra clase, no se les considera sujetos, no se les considera personas ni a las ONGs ni a las empresas transnacionales, no son personas jurídicas de derecho internacional público, son personas jurídicas de derecho internacional privado. Y bueno, estamos, nada más voy a introducir el próximo tema, vamos a dejar la clase aquí. La próxima clase voy a procurar terminar ya la unidad número 1. Quedan algunas láminas, son 74 láminas en total, no obstante, algunas son tratados, es decir, aunque son muchas, en realidad muy probablemente podamos concluir la próxima, perdón, concluir esta unidad la próxima clase. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. La próxima clase vamos a continuar con... Profe, Y adelante. yo sí tengo una duda, pero no es respecto a la clase. Eso es lo de la integración a su grupo, pero lo puedo esperar al final. Ah, claro, sí, mejor. Si Gracias. no tiene alguna pregunta en relación a la clase para terminar la grabación aquí, nada más introduzco estas preguntas para comenzar la próxima clase. ¿A quién se le atribuye el término derecho internacional? ¿Qué término se usaba antes de usar derecho internacional? ¿Qué relación existe entre derecho internacional y política internacional? Porque muchas veces se confunden la política con el derecho internacional. Si hay una relación, yo considero que sí hay una relación muy íntima entre la política y el derecho, pero no son iguales, o sea, son dos fenómenos distintos. Entonces, vamos a dar por terminada aquí la grabación y no se me vayan, por favor.